Hoy veremos qué es el espacio dual. Entonces, esta clase está dividida en un par de secciones. La primera vamos a ver la definición de espacio dual. Después vamos a ver qué significa la contravarianza. Porque estoy seguro que muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué significa que algo sea contravariante? Y algo que va de la mano con esto, que es, bueno, después de ver contravarianza vamos a ver qué son las funciones coordenadas. Pero lo que me interesa es aclarar tres conceptos que son algo problemáticos y misteriosos de los tensores, del cálculo tensorial y del mundo de los tensores, que parece que están controlados por la logia de las personas que saben tensores, ¿no? Porque cuando uno pregunta qué es un tensor y eso, empiezan a hablar de espacio dual y contravarianza y covarianza y vectores y covectores, y uno no sabe ni qué es eso. Entonces, hoy vamos a aclarar qué es el espacio dual, qué es la contravarianza, qué es la base del espacio dual, pero sobre todo, qué es la covarianza. Espacio dual, contravarianza y covarianza. Y con eso va a quedar aclarado qué son los covectores y cuál es la diferencia con los vectores. Y vamos a ver cuál es la diferencia, cuál es la relación que hay entre la base dual y la base ordinaria, la base estándar beta, ¿va? Entonces vamos a empezar considerando a las funciones que vimos la clase pasada, que eran las transformaciones lineales. Vimos la clase pasada que estas transformaciones eran transformaciones especiales que se comportaban de cierta manera, habrían sumas y sacaban escalares. Estas funciones son bastante interesantes y vamos a considerar al conjunto que contiene a todas las funciones lineales de un espacio vectorial V a un campo. Es decir, toman elementos en el espacio vectorial, o sea, se comen vectores y arrojan un elemento del campo. En el caso de los reales, de un espacio vectorial que estuviera definido sobre los reales, se comerían a un vector y nos darían un real. Entonces, esta función la definimos como phi, que está definida en V sobre el campo, o sea, y va al campo. Entonces, phi toma elementos en el campo V, en el espacio vectorial V, y los manda al campo K. Vamos a denotar a este conjunto como este simbolito de la L rara, la vamos a llamar simplemente L, para lineal, L de V y el campo, para especificar dónde empieza la función, todas las funciones, y dónde terminan todas las funciones, en el campo. Entonces es bien importante darnos cuenta que las funciones toman a un vector V. La función está en rojo porque vive aquí en este espacio. El vector está en verde porque vive en el espacio vectorial, pero la función aplicada sobre el vector ya vive en el campo. Entonces, V está en el espacio vectorial. Phi es una función lineal, pero phi aplicada en V es un elemento del campo. No se les vaya a olvidar esto. Ahora, vamos a definir la suma y la multiplicación por escalares en este conjunto de funciones lineales de V al campo. Tomemos a dos elementos de este conjunto, phi1 y phi2, y vamos a tomar a un elemento del campo A. Simplemente vamos a definir esta suma y multiplicación. Ya habíamos hablado un poco de esto en la primera clase, pero vamos a definirla como sigue. Phi1 más phi2 aplicada sobre un vector V va a ser igual a phi1 de V más phi2 de V. Y la multiplicación por escalares, A por phi sobre V va a ser igual a por phi aplicada sobre V. Entonces, aquí no se ve muy bien porque el producto punto es muy pequeño, pero esta multiplicación por escalares está ocurriendo en este espacio, mientras que esta multiplicación por escalares está ocurriendo en el campo. De igual manera, si se fijan, esta suma está ocurriendo en el espacio, por eso está en rojo, y esta suma está en negro porque es la suma que conocemos en el campo. Muy bien.
Vamos a considerar, antes de seguir, a un espacio un poco más grande, a un conjunto un poco más grande, a F definido en B y K, el espacio de todas las funciones que están definidas del espacio vectorial B en el campo K. Estas son las funciones F que van de B a K. ¿Por qué están en verde? Ahorita vamos a ver. Este espacio ya lo vimos en la clase 1 y lo mencioné como un ejemplo de un espacio vectorial. Vamos a escribir este conjunto simplemente como F de B en K es igual a todas las funciones F sobre B en el campo. ¿Por qué? Porque recordemos que F toma elementos en el espacio vectorial y los manda al campo. Entonces esto ya es un elemento del campo. El vector B está en el espacio vectorial y F es función. Pero F aplicada sobre B está en el campo. Entonces, como toda phi, elemento del conjunto de todas las funciones lineales de B sobre K, es una función, porque una transformación lineal es una función, entonces phi es un elemento de todas las funciones del espacio vectorial en el campo. Me parece que esto es muy claro, ¿no? Entonces, esta es la definición de subconjunto, ¿no? Si todo elemento phi que está en este conjunto también está en este conjunto, claramente este conjunto es subconjunto de este. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, recordando la primera clase, vamos a definir a la suma de elementos F1 y F2 que están en el conjunto de todas las funciones del espacio vectorial en el campo, y a la multiplicación por escalares con un escalar A en K, como lo hicimos para el espacio de las funciones lineales. F1 más F2. Aquí, ¿por qué estoy poniendo la suma? Porque si se dan cuenta, es la misma suma. La puse en rojo porque es la misma suma. F1 más F2 aplicada sobre B va a ser F1 más F2. Más F2. Esta suma es la suma del campo porque F1 sobre B y F2 sobre B ya son elementos del campo. Y la multiplicación por escalares A por F aplicado sobre B va a ser A por F aplicado sobre B. Ahora, esto no lo voy a demostrar porque nos quita tiempo. El que lo quiera demostrar lo puede demostrar. Pero ya lo mencionamos en los ejemplos de la primera clase. Este espacio, este conjunto, es un espacio vectorial. ¿Y eso en qué nos sirve? Bueno, vamos a demostrar que el conjunto de todas las funciones lineales que van del espacio vectorial B al campo es un espacio vectorial en sí. ¿Cómo lo demostramos? Pues como el conjunto de todas las funciones lineales del espacio vectorial B en el campo es un subconjunto del conjunto de todas las funciones del espacio vectorial en el campo, y sabemos que el conjunto de todas las funciones de B en el campo es un espacio vectorial. Con la suma y el producto que ya definimos, simplemente tenemos que demostrar que el conjunto de todas las transformaciones lineales de B en el campo es un subespacio vectorial. Porque se acuerdan que la definición de espacio vectorial era que un subconjunto de un espacio vectorial era subespacio vectorial si y solo si era espacio vectorial. Pero esto nos simplifica las cosas porque para ser subespacio vectorial solo tenemos que cumplir 3 propiedades. La primera es que el 0 esté en el subespacio vectorial. Y la clase pasada demostramos que la función 0 era lineal. Vamos a definir a la función phi0 que va del espacio vectorial al campo, tal que phi0 sobre B va a ser igual al 0 del campo para todo B en el espacio vectorial. Ya sabemos que esta función
lo demostramos la clase pasada, es lineal. Y vamos a escribir a phi 0 como el 0 rojo, porque es el 0 de el conjunto de todas las funciones lineales de V en K. Entonces este 0 es el 0 rojo porque es el 0 de este subespacio vectorial. Entonces, como phi 0 es lineal, phi 0 está en el espacio que nos interesa. La primera ya se cumplió. Ahora vamos a ver si es cerrado bajo la suma. Vamos a tomar dos elementos, phi 1 y phi 2, en este conjunto. Vamos a ver si la suma de estos dos elementos está en el conjunto. Bueno, primero tenemos que ver si la suma es lineal. Si la suma es lineal, entonces va a estar en el conjunto. Tomemos phi 1 más phi 2 y lo vamos a aplicar sobre A1 por el vector V más U. Esto recuerdan que era una de las definiciones que probamos para que una función fuera lineal. ¿Por qué esto está en rojo y esto está en verde? Porque esta suma está sobre este espacio, pero esta suma está sobre el espacio vectorial. Este producto punto es la multiplicación por escalar, perdón, también está en el espacio vectorial y está en verde, aunque no se vea mucho. Pero como definimos la suma de dos elementos en este conjunto, simplemente es phi 1 aplicado sobre A1 por V más U más phi 2 aplicado por A1 por V más U. Pero recuerden que phi 1 y phi 2 están en el conjunto de todas las transformaciones lineales de V en K. Entonces cada una es lineal. Entonces abren sumas. Y esto nos da phi 1 por A1 por V más phi 1 de U más phi 2 de A1 por V más phi 2 de U. Si se dan cuenta, aquí la suma ya es la suma del campo. También aquí ya la suma es la suma del campo. Pero aquí adentro, el producto por escalares sigue siendo el producto en el espacio vectorial. Como volvemos a decirlo, phi 1 y phi 2 son lineales, sacan escalares, y entonces esto nos queda que la suma de phi 1 más phi 2 aplicado en A1 por V más U es igual a A1 por phi 1 aplicado en V más phi 1 aplicado en U más A1 aplicado en A1 por phi 2 aplicado en B más phi 2 aplicado en U. Vamos ahora a rearreglar un poco los términos. Esto podemos hacerlo porque, como ya se dieron cuenta, todas estas ya son sumas en el campo y este producto punto, esta multiplicación por escalares ya es la multiplicación por escalares en el campo. Entonces ya podemos arreglar las cosas porque ya sabemos cómo funcionan las propiedades del campo. Y entonces tenemos que todo es conmutativo y podemos arreglarlo como A1 por phi 1 en B más A1 por phi 2 en B más phi 1 en U más phi 2 en U. Ahora factorizamos el A1 y nos queda como A1 por phi 1 en B más phi 2 en B más phi 1 en U más phi 2 en U. Pero recordemos de nuevo la definición de suma para el conjunto del que estamos hablando. Y tenemos la siguiente igualdad, que es A1 por la suma de phi 1 más phi 2 aplicada en B más phi 1 más phi 2 aplicada en U. Y ahora recordemos la definición de multiplicación por escalar. Y esto nos da phi 1 más phi 2. Bueno, esta simplemente es porque es lineal, ¿no? Entonces A1 entra y nos da que phi 1 más phi 2 por aplicado en A1 por B más U. Perdón. Aquí me salté un paso, pero este debió entrar aquí. Y entonces esto nos queda como phi 1 más phi 2 en B,
A1 por B más Φ1 más Φ2 aplicado en U. Y esto ahora sí ya es esto. Por lo tanto, es lineal. Y como es lineal, está en el conjunto y es cerrado bajo la suma. Ahora vamos a ver si es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Vamos a tomar a Φ en el conjunto y a A1 un escalar. Vamos a ver si A1 por Φ está en el conjunto. Esto es un poco más obvio, ¿no? Porque A1 por Φ aplicado en B, por la definición de multiplicación por escalar, es A1 por Φ aplicado en B, pero como Φ es lineal, esto entra en el argumento de la función y nos queda como Φ aplicado en A1 por B. Entonces Φ es lineal. Y entonces la multiplicación por escalar también está en el conjunto, lo que lo hace cerrado bajo la multiplicación por escalares. De donde este conjunto es un subespacio vectorial, y como es un subespacio vectorial que es subconjunto de un espacio vectorial, es un espacio vectorial. Ahora, ya vimos que los elementos de este conjunto, si es un espacio vectorial, entonces estos son vectores, ¿no? Porque los elementos de un espacio vectorial reciben el nombre de vectores. Pero Φ, todas las Φs de este conjunto son funciones lineales. Y este espacio es muy especial y las funciones lineales también son especiales. Y como que no queda tan chido llamarle a una transformación lineal vector, ¿no? Así que, simplemente a los elementos de este espacio, que recordemos que es el conjunto de las transformaciones lineales que van del espacio vectorial B al campo K, no los vamos a llamar vectores, los vamos a llamar covectores. Entonces, esto es lo que son los covectores. Los covectores simplemente son transformaciones lineales del espacio vectorial en el campo. Ya vamos a definir formalmente qué es el espacio dual. Les había dicho que este era un espacio, el conjunto con el que estamos trabajando es un espacio especial. Es tan especial que tiene nombre propio. Vamos a agarrar V, un espacio vectorial sobre el campo K. Definimos al espacio dual de V como el espacio vectorial de todas las funciones lineales Φ que van del espacio vectorial V al campo, denotado por este conjunto con el que estuvimos trabajando los últimos minutos. Pero pues es una lata estar escribiendo todo esto todo el tiempo, ¿no? Ni siquiera me gusta estarlo diciendo. Entonces, por flojos, vamos a llamarlo al espacio dual V estrella. Y esto nos da una relación clara de la dualidad. Bueno, de la relación que hay, ¿no? Porque si el espacio vectorial es V, al dual lo vamos a llamar V, pero estrella. Entonces el espacio dual simplemente es el espacio de todas las funciones lineales de V en el campo. Y recuerden que los elementos del espacio dual son los covectores, y los covectores no son otra cosa más que las funciones lineales del espacio vectorial en el campo, aunque tengan un nombre bastante terrorífico. Ahora, pues hay que diferenciar a los elementos del espacio vectorial de los elementos del espacio dual, ¿no? Para diferenciarlos, simplemente vamos a cambiar nuestra notación. A los vectores, que son elementos de V, los vamos a escribir a partir de ahora con superíndices. Es decir, en lugar de escribir V1, V2, así hasta Vn, para estos que estén en el espacio vectorial V, los vamos a escribir así. Y a los covectores, es decir, a los elementos del espacio dual, los vamos a contar normal, con índices.
De esta manera, por ejemplo, si tuviéramos que escribir una combinación, un producto, que ya veremos qué es el producto entre un vector y un covector, lo veremos después en otras clases. Pero si tuviéramos que escribir un producto entre un vector y un covector, no nos confundiríamos, ¿no? Porque sería algo así. Y entonces, pues ya no habría ningún problema. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué carajo significa la contravarianza. Recuerden, aquí es cuando todas las clases que hemos tenido hasta ahora empiezan a tomar forma, ¿no? No han sido muchas, pero empiezan a tomar forma y se dan cuenta que el curso está planeado y no es improvisado. Sea beta, la vamos a anotar con verde porque va a ser la base estándar del espacio vectorial, por eso es verde. El espacio vectorial, donde viven los vectores, es verde. Va a ser igual a E1 hasta En. Recuerden que la base estándar es aquella que cada E1 vale 0 en todas las componentes que son distintas a su índice. Aquí como breve nota voy a hacer, por ejemplo, E1. Recuerden que este está arriba porque es un vector. Es igual a 1 porque es la primera componente y 0 en todas las demás. E2 va a ser 0 en su primera componente, 1 en la segunda componente y 0 en todas las demás. Y así hasta En va a ser 0 en todas las componentes hasta la enésima, donde valdrá 1. Muy bien. Esa es la base estándar de B. Como beta es una base para B, podemos expresar a cualquier vector B como una combinación lineal de los elementos de beta. Entonces, B expresado como combinación lineal de los elementos de beta, simplemente para recordar, es B1, que aquí aunque B1 no es un vector, por eso está en el color del campo, que es el moradito, está con el índice arriba, es decir, con un superíndice, porque está acompañando a un vector. B1 multiplicado por E1, que es el elemento de la base, y así hasta Bn multiplicado por, aquí debe ser En. En, que es el elemento de la base que le toca. O lo que es lo mismo, no sé por qué esto se puso así. Lo que es lo mismo, lo podemos escribir en forma de suma como V combinación lineal es igual a la suma de VI e I, con VI escalar e I elemento de la base beta. Ahora, vamos a tomar a gamma otra base de B. Para ahorrarnos broncas y para que quede más claro que es otra base, le vamos a escribir como E tilde hasta E1 tilde hasta En tilde. También podemos expresar a B como una combinación lineal de gamma y queda de esta manera. Se dan cuenta que es casi igual. Y ahora, para cambiar de beta a gamma, recuerden que todo esto ya lo vimos cuando vimos cambio de base, simplemente es un repaso rápido. Para cambiar de beta a gamma vamos a tener que expresar los vectores de gamma como combinación lineal de beta. Y eso nos da la matriz cambio de base. Es decir, vamos a agarrar el primero, que es E tilde 1, y lo vamos a escribir así. ¿Por qué estoy escribiendo así los coeficientes de la matriz de cambio de base? ¿Por qué? Porque aquí yo podría poner A1E1 más ANEN. Y aquí tendría que usar otra letra, por ejemplo la B, ¿no? Pero cuando llegue hasta la AEN, ya se me van a haber acabado las letras. Entonces, lo que voy a hacer es usar la misma letra, pero este número, el primer número, me va a contar la componente, es decir, el índice del vector de la base gamma que estoy transformando,
Y la segunda componente, es decir, el segundo índice, me va a contar el vector de la base beta al que le corresponde en la transformación lineal. Así, de esta manera, A1, 1 le corresponde al vector que estoy transformando E tilde 1 y está en el lugar E1. A 1n le corresponde también a E tilde 1, pero está en el lugar enésimo. Además de que esta notación es mucho más sugestiva de las entradas de una matriz. De hecho, podemos escribir a la matriz cambio de base, que ya vimos, que nos cambia de beta a gamma como A y J. Muy bien. Esta matriz es la que nos permite traducir los elementos de la base gamma en términos de la base beta. Ahora, podemos escribir a los vectores de la base gamma de una manera más concisa. Y esto simplemente porque lo vemos de esta ecuación, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que E tilde I es igual a la suma de los coeficientes de esta matriz por los elementos de la base beta. Y esto simplemente es lo que está en esta ecuación. De manera análoga, podemos llegar a la misma ecuación para los vectores de la base beta, donde todavía no le vamos a poner nombre a la matriz que corresponde a estos coeficientes, simplemente la vamos a dejar expresada como esta manera, pero ya la conocemos. Ahora vamos a manipular un poco las ecuaciones anteriores. Tenemos esta ecuación, que fue simplemente la ecuación que vimos en esta diapositiva. Y ahora vamos a sustituirla en esta ecuación, porque es una expresión para los elementos J, que son los elementos de la base estándar de beta, pero expresados en gamma. Hacemos simplemente la sustitución, sacamos la suma, y esto nos da las dos matrices multiplicadas. Pero ahora dense cuenta que lo que buscamos es que como este elemento está en la base gamma, aunque lo queríamos expresar en la base beta, y este elemento también está en la base gamma, queremos que E tilde I y E tilde K sean iguales, ¿no? Porque no es posible que sean diferentes, están en la misma base. Entonces lo que buscamos, lo único diferente que tienen son los índices. Lo que buscamos entonces es que esta matriz sea la identidad, pero no solo eso, que cambie la J, la K, perdón, que cambie la K por I. ¿Cómo logramos eso? Bueno, logramos eso si este producto de matrices es 1, solamente si la I es igual a K, y es 0 solamente cuando la I sea diferente de K. Esto es algo importante y lo vamos a usar en el resto del curso. Entonces recuerden, este producto de matrices va a ser igual a 1 solamente cuando la I sea igual a K, que es lo que queremos, que este y este índice sean iguales, ¿no? Para que este vector y este vector sean el mismo. Y va a ser 0 en todos los demás casos. Muy bien. Entonces, queremos que A y J, B, K sean lo que dijimos en la diapositiva anterior. Esto claramente es una nueva matriz con entradas IK. Pero las entradas IK de la matriz en las que I es igual a K y
solamente estas son diferentes de 0, si se dan cuenta, estos son los diagonales de la matriz C y K. Entonces, para empezar, esta es una matriz diagonal porque los elementos de la diagonal son los únicos que son distintos de 0. Pero no solo eso. Los elementos de la diagonal, que son los únicos que son distintos de 0, son iguales a 1. Entonces, si tenemos una matriz que es diagonal, es decir, todos sus demás elementos son 0 y solamente los de la diagonal son 1, pues ya conocemos esa matriz, ¿no? Es la matriz identidad. Pero recordemos que esta matriz era esta, y a esta todavía no le hemos puesto nombre, entonces simplemente la vamos a escribir así. Pero como ya dije, esta matriz es una matriz sospechosa, que es la identidad. Entonces, este producto de matrices tiene que ser igual a la matriz identidad. De donde nos damos cuenta que esta necesariamente tiene que ser la inversa de esta matriz. Y como la inversa es única, pues esta matriz no es otra más que la matriz que nos lleva de la base gamma a la base beta. La matriz inversa de la matriz cambio de base. Muy bien. Ahora, lo que vimos anteriormente fue otra manera de escribir la matriz identidad, es decir, que valga 1 solamente cuando i es igual a k y que valga 0 cuando no son iguales. Pero dicho de otra manera, y creo que esta es una mejor manera de expresarlo, la matriz identidad es una de las múltiples personalidades de algo que vamos a definir a continuación. ¿Y por qué digo múltiples personalidades? Porque muchos le llaman métrica euclidiana y hay otras maneras de llamarla. La matriz identidad, por ejemplo, en realidad es la delta de Kronecker. Y me lo preguntaban sus compañeros en una de las dudas sobre la tarea y el ejercicio de la base dual. La delta de Kronecker, no saben cómo aplicarla. Hoy vamos a ver un poco de esto. Definimos a la delta de Kronecker, delta IJ, aunque algunos la escriben como delta IJ. ¿Por qué la voy a escribir así? Ahorita se van a dar cuenta. Como 1 solamente cuando i es igual a j y 0 cuando i es diferente de j. Como se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo que vimos para el producto de matrices, en el que esta matriz era la inversa de esta matriz. Muy bien. Ahora sí, todo esto yo dije que iba a resolver por qué carajo sea la contravarianza y no he dicho nada de que los vectores son por qué los vectores son contravariantes. Ni siquiera se habían escuchado que lo que se dice es esto, ¿no? Que los vectores son contravariantes y los covectores son covariantes. Ya sabemos qué son los covectores, pero no sabemos por qué se dice que los vectores son contravariantes. Bueno, vamos a recordar las ecuaciones que tenemos hasta ahorita. Para empezar, tenemos una manera de expresar a los vectores de la base estándar en términos de la base beta, que están transformados por esta matriz aplicada a los vectores de la base gamma. Y también habíamos deducido en la clase de cambio de base cómo cambiar a un vector a la base gamma con la matriz de cambio de base usando sus componentes en la base beta. Recuerdan que aquí les mencioné que los índices, es decir, la base beta estaba arriba y la base beta estaba abajo, y el que quedaba solito era la base gamma, el que quedaba solito del otro lado de la ecuación también era la base gamma. Entonces,
Esto también se puede escribir como en términos de las componentes del vector. Las componentes del vector en la base gamma las voy a escribir como v tilde k, este va a ser el índice. ¿Por qué está en morado? Porque esta componente es un escalar. Y esta va a estar transformada por esta matriz. Recordemos que esta matriz es esta, aplicadas sobre las componentes del vector en la base beta. Esta y estas son las mismas, ¿no? ¿Por qué está en moradito? Porque recordemos que las componentes de un vector son escalares que están multiplicados, o sea, son los escalares que están multiplicando a los componentes de la base que elegimos, ¿no? En este caso la base beta para estos y la base gamma para los b tilde. Ahora vamos a volver a la ecuación que habíamos deducido anteriormente, que recuerden que aquí no es 1, aquí es i. Y, bueno, es j, de hecho es j. Y entonces esto va a ser igual, simplemente vamos a sustituir en lugar de j esta ecuación aquí. Y vamos a abrir la suma. Entonces, metemos al escalar, eso lo podemos hacer porque es un escalar. El escalar de todas maneras, esta es una matriz, entonces puede entrar. Y ahora vamos a agrupar esto. Pero esto, no sé si se dan cuenta, que es exactamente como definimos a las componentes de B expresados en la base gamma. Y entonces lo sustituimos simplemente y nos queda esta ecuación, que de hecho podemos reescribir quitando la base beta simplemente en términos de la componente como B también es una combinación lineal de la base gamma. Y eso también tiene sentido, ¿no? Vamos a traer de vuelta, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para B normal. Estas ecuaciones. Son las mismas ecuaciones que teníamos en la diapositiva anterior, pero para la otra base. Es decir, ahora tenemos a las componentes de la base gamma, es decir, a las e tildes, multiplicados por la matriz cambio de base, y, igual a la matriz cambio de base multiplicando a las componentes de la base beta, al vector, y a cómo quedaría el vector expresado, las componentes de la base beta, el vector en sus componentes de la base beta, la matriz cambio de base y las componentes de la base gamma. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior. Me parece que esta ecuación debe ser esta, ¿no? Hagamos lo mismo que hicimos en la ecuación pasada. Vamos simplemente a sustituir aquí esta ecuación y nos queda esto. Volvemos a meter el escalar, otro paso más, y esto agrupado aquí es exactamente lo mismo que acá, que es componentes en la base beta y los elementos de la base beta. Entonces tenemos que el vector también es una combinación lineal de los elementos de la base beta. Vamos a reescribir las ecuaciones que tenemos hasta ahorita. Tenemos que los elementos, que el vector expresado en la base beta es una combinación lineal de los elementos de la base gamma. O sea, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque aquí tenemos en beta y aquí está clarísimo
que esto está expresado en gamma. Y acá tenemos al revés, ¿no? Esto está expresado en la base gamma, pero estas están expresadas en la base beta. Ah, caray. Entonces esto quiere decir que para traducir un vector de beta a gamma, le aplicamos, fíjense, este vector está en gamma, vive en gamma, pero esta transformación nos lleva de beta a gamma. Y para traducir un vector, lo queremos llevar a beta. Para traducir un vector de beta a gamma, le aplicamos una de gamma a beta, perdón, lo queremos llevar a beta y vive en gamma. Entonces, queremos ir de gamma a beta. Y para ir de gamma a beta, le aplicamos una transformación que nos lleva de beta a gamma. O sea, eso está muy raro, ¿no? Es como si para llegar a la universidad desde mi casa, tuviera que tomar un camión en la universidad. Eso está totalmente raro, ¿no? Es una manera contraria de transformarse. Y esta manera contraria que tienen los vectores de transformarse ante cambios de base es lo que hace que digamos que son contravariantes. Como ya se están dando cuenta, la covarianza va a ser algo similar. Ahora, para definir qué es la covarianza, vamos a tener que definir ahora rápido qué es una función coordenada. Vamos a definir un vector b y vamos a definir a gamma, la base que ya teníamos, una base de b. Vamos ahora a tomar una función lineal EI en el espacio dual sobre b. Recuerden que como estas son funciones lineales, tienen que actuar sobre un vector. Por eso está en rojo y además el índice está abajo. Entonces, EI actuando sobre b simplemente va a ser esto, porque recuerden que b es una combinación lineal de la base que queramos. En este caso, elegimos a gamma. Entonces, como EI es lineal, abre sumas, podemos hacer esto, y saca escalares, podemos sacar el escalar, y simplemente nos queda como el escalar b tilde j por EI actuando sobre el vector de la base e tilde j. Entonces nos interesaría definir qué es esto, ¿no? Bueno, lo vamos a definir. Definimos a la función coordenada EI actuando sobre e tilde j como 1 cuando I es igual a j, o como 0 cuando I es diferente de j. ¿Les recuerda algo esto? Pues claro, ¿no? Lo acabamos de definir. Es la delta de Kronecker. De donde EI del vector b, es decir, esta ecuación, que es la que teníamos acá arriba, va a ser igual, sustituimos esta expresión por la delta de Kronecker que acabábamos de definir, y nos queda que EI aplicada en b va a ser igual a la suma de las componentes por la delta de Kronecker. ¿Por qué la escribí así? Creo que aquí se van a dar cuenta. La I está arriba y la J está abajo. La componente, como es un vector, tiene el índice arriba. El índice del vector está arriba y en la delta de Kronecker el índice J está abajo. Esto va a hacer que el índice que vamos a cambiar es el que está cancelándose, es decir, el que no está solito, como VJ tilde delta IJ, el único que está solito es la I, entonces vamos a cambiar la J por la I. Y nos queda que esta suma, como vale 0 en todos lados, donde la J es diferente a la I, y solo vale 1 donde la I es igual a J, pues solamente va a valer V tilde I. Esa es la magia de la delta de Kronecker, que nos quita una suma.
Ajá. Entonces, EI aplicado sobre B va a ser igual a B tilde I. Por eso le llamamos función coordenada, porque nos va a dar las componentes del vector en la base en la que está expresado. Y eso, como habíamos visto en la clase de cambio de base, eran las coordenadas del vector. Vamos a definirla de manera formal, simplemente vamos a llamar a EI la función coordenada, cuando EI aplicada sobre B nos va a dar su componente en la base y EI aplicado sobre el vector coordenado nos da la delta de Kronecker. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es la base del espacio dual, la base estándar. Bueno, pues tomemos a phi en el espacio dual y a B un vector. Entonces, B1 hasta Bn van a ser escalares y beta va a ser la base estándar de B. La base dual beta estrella va a estar compuesta de todas las funciones coordenadas E1 hasta En. A esta base la llamamos la base dual estándar. Y vamos a ver cómo actúa. Para demostrar que es una base, vamos a ver cómo actúa el covector phi sobre un vector B. Para empezar, tenemos que, como phi es un covector, es una función lineal, tiene que estar actuando sobre un vector. Pero este vector lo podemos expresar en términos de la base estándar, es decir, como una combinación lineal. Como phi es lineal, abre sumas y también saca escalares. Y ahora nos preguntamos, ¿qué son estas cosas? Bueno, antes recordemos que estos coeficientes ya los habíamos definido como EI de B era igual a BI. ¿Se acuerdan? Dependiendo de la base en la que estaba. Si el vector estaba expresado en una base distinta a la estándar, era B tilde. Pero como en este caso B está expresado en la base estándar, simplemente es BI. Entonces, vamos a sustituir los BIs por las funciones coordenadas a las que le corresponden. De ahí que esta expresión sea igual a la función coordenada por phi aplicado en el elemento de la base estándar. Entonces, como recordemos que cada uno de estos es una función lineal aplicada sobre un vector, es un elemento del campo, podemos cambiar de lugar. Entonces hacemos esto, simplemente para que ya verán ahorita. Y ahora vamos a definir qué son estas cosas. Como estos son funciones lineales aplicados sobre un vector de la base, viven en el campo. Entonces vamos a renombrarlos para que sea más fácil escribirlos de esta manera. Phi aplicado en EI va a ser phi I. Está en moradito porque es un escalar. Entonces, phi aplicado en B va a ser phi 1 por la función coordenada de B, la función 1 coordenada de B, hasta phi n, la función n coordenada aplicada en B. Pero, por cómo definimos la suma y el producto por escalares, y recuerden que las funciones coordenadas son todas funciones lineales, podemos hacer esta agrupación y entonces nos queda que toda esta combinación lineal, que si se dan cuenta, estos son elementos de la base. Las funciones coordenadas son elementos de la base dual. Y phi 1 hasta phi n son escalares. Entonces esta es una combinación lineal de los elementos de la base y están aplicados sobre un vector. De este lado también están aplicados sobre un vector. Entonces, como ves un vector arbitrario, la acción de un covector phi
sobre el espacio dual, en el espacio dual, queda simplemente definida como phi es igual a la combinación lineal de los elementos de la base dual. Por lo tanto, podemos escribir a phi como phi i e i, donde phi i es un escalar y e i es una función coordenada, y esto muestra que beta estrella es una base para el espacio dual. Voy un poquito más rápido. Desde ahora vamos a escribir al vector b solita como el vector b expresado en la base estándar beta y a b tilde como el mismo vector pero expresado en la base gamma del espacio vectorial. Ahora, vamos a ver cómo cambia phi, el covector phi, cuando actúa sobre las representaciones b y b tilde. Phi de b, ya vimos que era phi i, y ei es una función lineal, entonces tiene que estar actuando sobre un vector, en este caso b. Pero b era una combinación lineal de los elementos de la base estándar. Entonces, como i es lineal, abre sumas, entonces entra en la suma y saca escalares, entonces saca el escalar. Y ya sabíamos cuánto valía esto, ¿no? Esto era la delta de Kronecker. Entonces recordemos, el índice del covector va arriba y el índice del vector va abajo para que se cancele con el índice del vector, del escalar. Y entonces nos queda que este y este cambian de lugar, es decir, como este vale 1 solamente cuando j e i son iguales y 0 en lo demás, j se vuelve i, entonces ya no hay necesidad de esta suma, y entonces nos queda que phi de b es igual a phi i, donde phi i es un escalar que está asignado a la representación de phi en la base dual, y bi es el escalar que está asignado a b en la base estándar. Pero recordemos que bi era esta expresión, entonces vamos a sustituirlo. Ahora, como este es un escalar, lo podemos meter a la suma. Aquí este debió ser moradito. Como sigue siendo un escalar, va aquí adentro. Y ahora sí, justamente vamos a definir qué es esto. Porque si se dan cuenta, esto es la transformación de cambio de base actuando sobre un componente de phi que está en la base dual. Vamos a definir a este componente que va a estar en otra base. Todos estos debieron ser morados. O sea, a partir de ahora estos son morados. Este componente de la base dual, pero tiene tilde. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Es igual a la matriz de cambio de base por el componente de phi expresado en la base dual. Entonces, sustituimos en la expresión anterior y simplemente nos queda así. Con lo cual, podemos hacer el mismo procedimiento, pero en lugar de b, vamos a poner b tilde, y en lugar de phi, vamos a escribir al misterioso covector phi tilde. Phi tilde simplemente será phi, pero en la base dual phi gamma. Phi gamma va a ser una base dual diferente. No nos importa cuál sea. E tilde 1 hasta E tilde n, donde E1 hasta E tilde
E1 hasta En, E1 tilde hasta En tilde son funciones coordenadas. Y eso nos da las siguientes ecuaciones. Recuerden, este y este son morados, ¿no? Si se fijan, el componente J de la base dual está en términos también de la transformación de la matriz de cambio de base, multiplicado por el componente de la otra base dual gamma. Y el componente y el covector expresado en la base dual gamma está expresado en términos del componente de la base dual estándar beta por el componente del vector v en la base dual, en la base estándar. Tal vez ahorita esto ya no les está quedando claro. Ahorita les va a quedar claro. Vamos a escribir las ecuaciones que hemos obtenido hasta ahora. Escritas de manera más clara las ecuaciones anteriores, ahora sí en rojo, son phi, porque está escrito en la base, este ya es un covector, no es un componente, en la base dual estándar, multiplicado por la matriz de cambio de base, por phi tilde, que también es un covector, pero tilde porque está en la otra base dual. Y phi tilde multiplicado por la inversa de la matriz de cambio de base por phi. Y para los vectores tenemos v en la base estándar multiplicado por la inversa de la matriz de cambio de base por v tilde y v tilde multiplicado por la matriz de cambio de base por v. ¿Esto qué nos dice? Vamos a ver. Tanto este como este están en sus bases estándar. Y tanto este como este están en sus bases, llamémoslas alternativas. Sin embargo, noten que aquí yo quiero obtener beta. Y lo que tengo de este lado es gamma. Aquí yo quiero obtener gamma. Y lo que tengo de este lado es beta. Y estoy aplicando una transformación que me lleva de beta a gamma. Y aquí estoy aplicando una transformación que me lleva de gamma a beta. Como les expliqué, esto es como queremos llegar a la universidad y tenemos que tomar un camión. Queremos llegar a la universidad y tenemos que tomar un camión en la universidad. Pues eso no tiene sentido, ¿no? Por eso los vectores son contravariantes, porque cambian contrario a la matriz cambio de base. Sin embargo, veamos qué pasa con los covectores. De este lado tenemos la base estándar, beta. Y de este lado también tenemos la base rara, gamma. Aquí tenemos la base que nos cambia. Ahorita ignoren que no son las bases duales. Eso lo vamos a ver tantito después. Aquí tenemos la base, la matriz cambio de base, que nos lleva de gamma a beta. Y de este lado tenemos a el covector expresado en la matriz rara. Y de este lado empezamos con el covector expresado en beta en la base estándar dual y tenemos la transformación que nos lleva de beta a gamma. Entonces, si se dan cuenta, queremos llegar a beta, pero empezamos en gamma dual. Y aquí aplicamos una transformación que nos lleva de gamma a beta. Pero empezamos en gamma. Entonces, si empezamos en gamma y nos lleva de gamma a beta, pues esto tiene sentido, ¿no? Y de este lado, si empezamos en gamma estrella, si empezamos en beta estrella, y la transformación nos lleva de beta a gamma, y empezamos en beta estrella, pues claro que tiene sentido, porque si empezamos en beta estrella, y la transformación nos lleva de beta a gamma,
pues tiene sentido. No tenemos que llegar a donde queremos, a donde queremos ir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los covectores se transforman iguales a su matriz de cambio de base. Es decir, los covectores se transforman de manera opuesta a los vectores. Por eso decimos que los vectores actúan de forma covariante. Para traducir a phi tilde actuando sobre b tilde, a phi que actúa sobre b, aplicamos la transformación que me lleva de la base gamma a la base beta, que es a donde quiero llegar. Es decir, ahora sí, si quiero ir a la universidad desde mi casa, tomo un camión desde mi casa, no desde la universidad. Por eso decimos que los covectores son covariantes, porque se transforman igual que la matriz de cambio de base. Yo sé que ya me pasé por un minuto, pero ahora ya voy a terminar. ¿Por qué podemos usar la misma matriz de cambio de base entre beta y gamma para cambiar de base a los vectores que están en la base dual beta estrella? Esto está con todo detalle en las notas, pero el hecho es que la base gamma de B es en realidad la base dual estándar beta estrella de B. Y podemos, de hecho, definir otra base dual, que es la que les decía, gamma estrella para para el espacio dual, que se correspondería con la base estándar de B. De hecho, entonces, la base estándar dual es gamma y beta, la base estándar del espacio vectorial, es la base gamma dual alternativa del espacio dual. Entonces, podemos definir a la matriz de cambio de base entre el espacio vectorial y el espacio dual como, en lugar de poner t de beta a gamma, como recordemos que gamma era la base dual, la podemos escribir como la transformación que va de beta al espacio dual, y obviamente la inversa va a ser la matriz que nos lleva de la base dual a la base del espacio vectorial. Y estas son inversas, es decir, la base del espacio dual, la transformación que nos lleva de la base dual a la base del espacio vectorial es inversa. Y esto quiere decir esto, justamente esto. La transformación que nos lleva de la base estándar del espacio vectorial a la base dual es inversa a la transformación que nos lleva de la base del espacio dual a la base del espacio vectorial.